Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy vamos a hacer una lista de tareas utilizando el elemento Local Storage y la manipulación del DOM mediante JavaScript para crear ítems dentro de una lista que representan tareas que están o bien pendientes o bien que han sido completadas. Vamos a aprender a crear elementos LI, a crear botones, a crear un checkbox, a cambiar la apariencia de ese checkbox para que se comporte de una forma más parecida a un botón que a un campo input, y todo esto vamos a ir viéndolo paso a paso como para que puedas aprender exactamente cómo realizarlo vos mismo. Te invito a que te sumes a este canal suscribiéndote y dándole un like a este video. Comencemos. Comenzamos con un documento HTML en blanco y vamos a escribir en título lista de tareas para poderlo ver en la solapa del navegador, y también vamos a escribir un título con un H1 que indique que es una lista de tareas y poco código más, porque casi todo el contenido de la página se va a escribir desde la aplicación que vamos a codificar en JavaScript. Así todo, vamos a poner un pequeño campo input del tipo texto para poder ingresar ahí con el ID nueva tarea y un placeholder que le indica al usuario que se espera que cargue ahí una nueva tarea. Acá vamos a anotar cada una de las tareas nuevas que queremos agregar a nuestra lista. Esas tareas las vamos a confirmar con un botón, así que vamos a crear el botón y en el evento onClick vamos a invocar una función que se llame agregar tarea y le vamos a poner una clase para poder darle algún estilo en particular a ese pequeño botón. Vamos a ponerle botón 1 y también un texto que diga agregar tarea. Con este pequeño dispositivo vamos a poder entonces agregar tareas a la lista. Las tareas se van a ver separadas entre tareas pendientes y tareas finalizadas. Así que vamos a escribir un H2, tareas pendientes, y dentro del H2 vamos a escribir una lista que por ahora va a estar vacía, pero que va a tener un ID, tarea pendientes, para que desde JavaScript podamos agregar los elementos LI que conforman las tareas que están efectivamente pendientes de ser realizadas. Y un poquito más abajo vamos a hacer lo mismo, tareas pendientes que se agregan aquí. Ahí está. Y ahora abajo vamos a crear otro H2 que diga tareas completadas y vamos a hacer una lista igual, pero con un ID que haga referencia justamente a que son tareas completadas, y le vamos a poner la descripción. Aquí van a ir las tareas que agreguemos como completas. Básicamente esto es el código HTML, el resto lo vamos a escribir todo desde JavaScript. Solamente falta poner el script correspondiente, así que vamos a agregarlo aquí abajo, script src, lo vamos a agregar adentro de una carpeta que se llama script y le vamos a poner app.js. Con esto tenemos lista la parte HTML, que es bastante escasa. Veamos ahora cómo seguir con el script en JavaScript y por último aplicar los estilos a nuestro proyecto. Vamos a dividir nuestro trabajo en 5 partes. La primera parte consiste en crear una función que vamos a llamar mostrar tareas, que se va a encargar de leer los datos almacenados en el local storage y convertirlos en una lista que podamos iterar para mostrar las tareas pendientes. Eventualmente esa lista puede estar vacía. Si es así, cuando hagamos la lectura del local storage vamos a quedarnos con un arreglo vacío. Luego de eso vamos a crear dos constantes, una tareas pendientes y otras tareas completas, que van a tener una referencia al elemento tareas pendientes y tareas completadas de nuestro documento HTML. Estas dos constantes hacen referencia a las listas que creamos previamente en el documento HTML. El siguiente paso es, en caso de que ya existiesen tareas, que no sea la primera vez que hemos ejecutado la función mostrar tareas, las vamos a limpiar. Antes de escribir las tareas nuevas, vamos a borrar el contenido de tareas pendientes y tareas completas. Con inner.html igual a una cadena vacía, limpiamos si hubiese tareas en alguna de estas dos secciones. Ahora vamos a iterar a través de las tareas que hemos levantado del local storage y vamos a ir recorriendo una a una para crear las constantes que nos permitan crear, valga la redundancia, los elementos LI de estas listas.
vamos a crear un elemento LI y vamos a crear también un check para poder marcar las tareas como finalizadas. Esos input van a ser del tipo checkbox y van a representar si la tarea está completa o no. Y estos check van a tener configurado su elemento onChange asignado a una función que sea la función completar tarea, que vamos a implementar un poquito más abajo, donde le pasamos como dato el número de índice de la tarea que estamos creando y le vamos a pasar también si la tarea está completa o no. Estos datos surgen siempre del local storage que hemos leído al principio. También vamos a crear una constante con la descripción de la tarea y también vamos a tener que crear un botón que permita eventualmente eliminar una tarea que ya no necesitamos. Así que vamos a crear el botón, le vamos a poner un texto que diga eliminar y le vamos a asociar su evento onClick a una función que elimine la tarea de la lista. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos agregar los elementos a las listas correspondientes. Vamos a proceder entonces a agregar estos elementos LI que creamos previamente. Como se puede ver, cada elemento LI tiene un check, un label y un botón. Todavía no estamos viendo ninguno porque no hay tareas creadas y no lo hemos ejecutado, pero en un momento lo vamos a poder ver. Una vez que hemos hecho esto, debemos efectivamente agregar el elemento LI al DOM. Si la tarea está completa, lo vamos a agregar donde corresponde y si aún no lo ha sido, que es una tarea pendiente, lo vamos a agregar en la otra lista. Con esto ya tenemos prácticamente terminada la función que se encarga de mostrar las tareas. Veamos ahora cómo agregar una tarea nueva. Para eso vamos a escribir la función agregar tarea, una función que vamos a usar cada vez que querramos sumar una tarea a nuestra lista. Con esta línea hacemos referencia al elemento nueva tarea y con la siguiente nos quedamos con el valor que tenga ese input sin los espacios del principio y del final. Es decir, que cuando agreguemos aquí un texto se van a eliminar cualquier carácter en blanco que pueda haber al principio o al final de la descripción de la tarea. Una vez que hemos obtenido esos valores, ya podemos preguntar si está o no en blanco la tarea, porque podría ser que hayamos apretado el botón agregar sin completar nada, en cuyo caso no deberíamos hacer absolutamente nada. Así que vamos a comprobar eso antes de obtener las tareas actuales del local storage o un arreglo vacío en caso de que no haya datos. Para eso hacemos un parse del local storage levantando el ítem get tareas o un arreglo en blanco y agregamos a esa lista una tarea nueva, es decir, agregamos la tarea en el local storage primero y una vez que la tenemos guardada en el local storage vamos a proceder a agregar la nueva tarea al arreglo que tenemos en memoria que luego volcaremos sobre la página web. Para eso hacemos un push a la lista de tareas que tenemos. Ya hemos agregado esta nueva tarea a la lista que levantamos del local storage y ahora sí podemos guardar nuevamente la lista actualizada en el local storage. Ahí vamos a proceder a guardar toda la lista que levantamos más la tarea nueva. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que limpiar el campo de entrada porque la tarea todavía sigue escrita acá y dejar todo preparado para la próxima tarea que querramos guardar. Después de limpiar el input, debemos representar en el documento HTML todas las tareas. Para eso vamos a llamar a la función mostrar tareas que escribimos antes. Con esta función entonces podemos agregar una tarea nueva. Ahora vamos a marcar como completada una tarea en el local storage. Cada vez que demos por finalizado una tarea como que la hemos realizado, vamos a invocar a la función completar tarea y le vamos a pasar el número de elemento, el número de tarea, el index de la tarea que queremos completar y le vamos a pasar también el estado en el que está. Entonces, con esa información ya podemos
crear una constante que guarde todas las tareas que tenemos en el local storage y vamos a elegir la que tiene ese índice y le vamos a poner su estado en el estado que hemos recibido en el argumento de la función. Si está completa, el estado va a estar en true. Si aún no está completa, ese estado va a estar en false. Una vez que hacemos esto, volvemos a escribir el archivo en el local storage y vamos a tener que volver a actualizar las tareas en la página web haciendo un llamado nuevo a mostrar tareas. Siempre que hagamos algún cambio debemos actualizar el DOM de la página con mostrar tareas, que es la primera función que escribimos. Con esto ya tenemos lista la parte de marcar las tareas como completas. La siguiente función se encarga de eliminar una tarea que esté en el local storage. Ahora solo necesitamos recibir el index de la tarea que queremos eliminar y con ese dato vamos a ir a buscar al local storage todos los ítems nuevamente y vamos a quitar con splice, vamos a quitar un elemento que es el que está en la posición del que queremos eliminar. Una vez que lo hemos hecho, volvemos a actualizar las tareas en el local storage como hicimos en la función anterior y cuando lo hayamos hecho, lo que vamos a hacer es volver a actualizar el contenido de la página web mediante la función mostrar tareas que escribimos al principio del video. Y con esto ya tenemos la posibilidad de eliminar tareas completa. Solo nos estaría faltando que cuando se ejecuta el script se muestren las tareas, es decir, en el momento de arrancar la página web debemos ver si no hay tareas cargadas en una sesión previa y mostrarlas en pantalla. Así que lo que vamos a hacer es comenzar nuestro script con una invocación a la función mostrar tareas que escribimos al principio. Este mostrar tareas invoca a la función que escribimos acá arriba. Y acá ya vemos que cuando se ejecutó mostrar tareas, se están viendo varias tareas que habíamos cargado de prueba mientras que estábamos desarrollando el código y que como están guardadas en el local storage se hicieron visibles. Ya podemos ver que podemos tanto eliminar tareas que están pendientes como tareas que han sido completas. Podemos marcar tareas como tareas que están pendientes, como tareas completas. Y si alguna tarea que está completa la hemos marcado por error, podemos quitar la marca. Esto funciona aparentemente bien. Vamos a cargar una tarea nueva, tarea de prueba. Y vamos a ver si le damos a agregar, aparece tarea de prueba acá al final. La podemos quitar, la podemos eliminar. Lo que habría que hacer ahora para finalizar este proyecto es cambiar los estilos. Que esto no parezca una lista, darle un poco de espacio a los botones, cambiar los colores. Así que les propongo que volvamos al index.html y comencemos a trabajar con el archivo de estilos que tenemos que crear desde cero. Vamos a comenzar con los estilos del cuerpo principal de la página. Hemos elegido un color oscuro. Vamos a poner una fuente que sea legible con el texto alineado en forma central, un padding de 20 píxeles y a continuación vamos a darle formato a los H1 y H2 que tenemos ahí en la lista. Simplemente vamos a cambiar el color por un color claro, Alice Blue puede ser, así resalta bien sobre el fondo. Luego deberíamos trabajar un poquito con las listas, quitar estos ítems, es decir, cambiarle el estilo que tiene predeterminado las listas UL que hemos utilizado. Para eso le vamos a cambiar el tipo de lista a nada. Vamos a decir también ya desaparecieron las viñetas y le vamos a poner que el padding y el margin están en 0. Vamos a poner un padding de 0, vamos a poner un margen también de 0. Ahora es el turno de darle estilos a los elementos LI. Cada uno de los ítems de la lista podríamos mejorar un poco su aspecto. Vamos a cambiarle su color de fondo por un color un poco más claro dentro de la gama de los colores que estamos usando. Vamos a poner también que tengan un pequeño margin para que no estén todos los elementos tan amontonados. Vamos a cambiarle los márgenes por separado. Vamos a poner un margen en la parte inferior de 10 píxeles y vamos a ponerle un padding también de 10 píxeles para que no queden tan
juntos, a ver si mejora un poquito. Ahí ya va mejorando. También vamos a ponerle un border radius, que siempre hace que queden un poco más suaves las curvas, las esquinas. Quizás no tanto, vamos a ponerle 5 píxeles, así. Y para que esto no quede tan pegado uno con otro, le vamos a cambiar el display, lo vamos a poner con un display flex. Esto va a hacer que los elementos se puedan acomodar mejor adentro de cada una de las tareas pendientes. Para eso vamos a justificar el contenido, pero lo vamos a justificar con el space between, que hace que se repartan equitativamente así, de esta forma. Nos van a quedar los checks en un extremo, los botones eliminar en el otro y las tareas centradas en el resto del elemento. Por último, por si hubiese alguna tarea que es demasiado, que tiene más de un renglón, podríamos poner que la alineación de los ítems es al centro. Entonces de esa forma estaríamos asegurándonos de que no quedasen mal distribuidos. Con esto tendríamos ya listo los elementos de la lista. Ahora podemos trabajar un poco con el input. Ese input lo vamos a modificar, vamos a aplicarle estilos al campo input de tipo texto, type igual a text. Así nos referimos únicamente a los inputs de texto y le vamos a poner como estilo, vamos a poner una altura, un ancho. Vamos a empezar por el ancho, vamos a hacer un poquito más ancho, vamos a ponerlo de un 70%, entonces ahí se aproxima un poco junto con el botón al ancho de las tareas. Le vamos a poner un pequeño padding también de 5 píxeles, vamos a ponerle un border radius de 5 píxeles para que se asemeje al resto de los elementos, y también ese borde se lo vamos a cambiar, vamos a poner border 2 puntos de un solo píxel, lo vamos a hacer de estilo sólido y también de un color claro, así que como color le vamos a poner Alice Blue que usamos antes, y ahí ya tenemos nuestro input listo. ¿Qué otra cosa podemos mejorar del aspecto de nuestra lista? Podríamos cambiar el aspecto de los botones. Los botones le vamos a poner button, le vamos a cambiar el color de fondo, vamos a hacerlos de un tono de gris, podemos poner numeral 77777, a ver cómo queda así. Quedan un poquito más oscuros, está bastante bien ahí. Le vamos a poner el texto de color blanco. Le vamos a cambiar también el padding para que no quede tan amontonado. Vamos a poner un padding distinto en horizontal que en vertical. Vamos a poner 5 y 10 píxeles respectivamente, así los botones tienen un poquito más de tamaño. Y para que no desentonen con el resto de los elementos, vamos a poner un border radius de 5 píxeles. Y para terminar, vamos a hacer que cuando tengamos el mouse sobre el botón, el puntero se convierta en un puntero, justamente en un dedito ahí apuntando. Así que vamos a poner cursor pointer. Con esto deberíamos estar ahí bien. A ver, eliminar tarea, perfecto. Sigue funcionando, ya tiene un aspecto un poquito mejor. Vamos a cambiar que cuando estamos sobre el botón, se note que estamos sobre el botón, cambiando su estilo cuando tenemos el mouse sobre el botón. Así que vamos a poner el nuevo button, pero ahora con la pseudoclase over le vamos a cambiar ligeramente el color del fondo. Vamos a cambiar el background color a un color ligeramente más claro, otro tono de gris, pero que no sea tan oscuro. Si no encontramos ninguno, vamos a escribirlo, le vamos a poner 4444, pero con un numeral adelante, si no, no va a funcionar. A ver ahí qué pasa. Ahí está. Quedó bien, no era lo que pensaba, pero igual queda bastante bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que la lista de tareas tenga un mejor aspecto? Podríamos agregar una pequeña sombra. Le podemos agregar una pequeña sombra. Vamos a hacerlo. Esa sombra se la vamos a agregar al input, se la vamos a agregar al botón y se la vamos a agregar a cada elemento LI. El botón este es un botón que es distinto a estos demás. Esto los hemos creado todos con JavaScript manipulando el DOM. Y este botón lo hemos puesto nosotros y le pusimos que era de la clase botón 1. Así que podemos hacer referencia a ese botón para aplicarle una sombra. En concreto necesitamos ponerle sombra a los elementos LI, al ítem que sea de la clase botón 1 y también a los input de texto, que es el único input que tenemos ahí. Así que input
type, texto, ahí está, faltó una comilla acá. A todos estos elementos le vamos a poner una pequeña sombra. Esa sombra la vamos a poner con Box Shadow y le vamos a poner que sean 0, 5 píxeles, 10 píxeles. Vamos a poner un RGBA, todo en 0, para que la sombra sea de color negro. El autocompletado a veces no ayuda precisamente. Y el valor del alfa de la sombra vamos a poner en 0.5. A ver cómo queda así la sombra. Ahí queda una sombra bastante discreta. Está aplicada a los botones, al input y a los demás elementos de la lista de tareas. Si agregamos una tarea nueva, tarea número 10, por ejemplo, agregar. Vemos que se agrega bien, que cuando estamos seleccionando el input el borde se ve. Otra prueba. Si dejamos espacios, esos espacios al final o al principio son trimados por la función que escribimos en nuestra app.js. Podemos marcar tareas como completadas. Podríamos trabajar un poquito, no sé si vale la pena, pero podríamos trabajar un poquito para cambiar estos checks que no se vean como un check. Bueno, la verdad es que me llevó bastante tiempo acomodar eso, así que lo tengo ya escrito, lo voy a pegar directamente para no escribir tanto. Ahora tenemos un check que cuando tildamos las tareas ya no se ve la marca azul. Lo que nos queda por cambiar es que cuando está ese input del tipo checkbox está marcado, se vea la marca. Así que lo que vamos a hacer es a este check que ahora está en blanco con los bordes redondeados y que el cursor cuando está encima es el mismo cursor que tenemos encima de los botones. Lo que tenemos que hacer es agregarle un estilo cuando esté chequeado, cuando esté marcado. Así que le vamos a cambiar el color de fondo cuando sea esa la situación. Vamos a cambiar el background color. Vamos a poner este color oscuro y le vamos a cambiar también el borde, aunque no sería necesario, pues vamos a cambiar por un borde ligeramente claro, que tenga un píxel, que sea de estilo sólido y vamos a poner de color white. Ahí debería quedar mejor, a ver si se nota. Cambiamos, eliminar, bien. Cambiamos, pero no se están marcando. Claro, porque copié la línea de arriba, pero yo necesito que este cambio que acabo de escribir se produzca cuando el botón está chequeado. Así que le vamos a cambiar ahí por checked. Y ahora sí, deberíamos tener un estilo de checkbox para cuando la tarea no está marcada y un estilo diferente para cuando la tarea está marcada. Bueno, estos son algunas ideas nada más. Ustedes pueden cambiar los estilos por los estilos que les parezcan, pero está claro que cambia muchísimo el aspecto de nuestro trabajo si tenemos estilos aplicados así no los tenemos. Fíjense que si quitamos los estilos, el aspecto que tiene la lista es muy deficiente. Con los estilos puestos el trabajo se ve mucho mejor. Así que bueno, esto sería todo. Espero que el proyecto les haya gustado, les resulte atractivo. Y si es así, ya sabes, te podés suscribir al canal, le podés dar un like al video, podés activar la campanita para estar al tanto de cada uno de los videos que vamos subiendo al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.